Un millonario maltrató a la niñera embarazada, pero el bebé era suyo y el secreto. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia caía despiadadamente sobre Ciudad de México aquella mañana gris, transformando las calles de las lomas en pequeños riachuelos. Elena ajustó la maleta desgastada contra su cuerpo, intentando protegerla del agua que escurría sin piedad. Sus pasos vacilantes la llevaron hasta el imponente portón de hierro de la mansión de los Montero, una construcción que parecía más un castillo medieval perdido entre los edificios modernos de la metrópoli. El interfono sonó 3 veces, antes de que una voz áspera respondiera. ¿Diga? Elena tragó saliva, sintiendo su estómago revolverse. No sabía si por la ansiedad o por el embarazo que aún mantenía en secreto. Soy Elena Mendoza, la nueva niñera. Hubo un momento de silencio antes de que el portón se abriera con un chirrido metálico. El camino hasta la puerta principal parecía interminable. El jardín, aunque empapado por la lluvia, exhibía una belleza aristocrática, con sus rosales, podados con precisión militar y canteros geométricamente diseñados. La fachada de la mansión, con sus ventanas altas y cortinas de seda, imponía respeto y al mismo tiempo transmitía una sensación de frialdad que hizo estremecer a Elena. La puerta fue abierta por una mujer de mediana edad, cabellos grises recogidos en un moño severo, y expresión tan rígida como su postura. «Señora Carmen, ama de llaves», se presentó secamente. «Sígame. El señor Montero la espera en el despacho». Elena intentó ignorar la mirada de censura que Carmen lanzó a su ropa empapada y cabello desarreglado. Siguió al ama de llaves a través de corredores decorados con obras de arte carísimas y muebles de anticuario. El eco de sus pasos en el piso de mármol parecía amplificar su sensación de inadecuación. El despacho de Alejandro Montero era exactamente como Elena imaginaba, imponente, austero e intimidante. Las paredes revestidas de madera oscura, estanterías, abarrotadas de libros encuadernados en cuero y un escritorio majestuoso, que más parecía un trono, componían el escenario perfecto para el hombre que, sin molestarse en levantar los ojos de los documentos que analizaba, la recibió con un gesto displicente. «Siéntese», ordenó, su voz grave llenando el ambiente. Elena obedeció, intentando controlar el temblor en sus piernas. «Su currículum es interesante», continuó él finalmente levantando la mirada. Sus ojos de un azul profundo y glacial la estudiaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Ex estudiante de Derecho de la UNAM. ¿Por qué abandonó la carrera? La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Los recuerdos que intentaba reprimir volvieron con fuerza total. El accidente que se llevó a sus padres, las deudas, la necesidad de abandonar los estudios para sobrevivir. «Cuestiones personales», respondió simplemente, sosteniendo su mirada con toda la dignidad que pudo reunir. Alejandro arqueó una ceja, claramente insatisfecho con la respuesta evasiva. «Bien, sus referencias son satisfactorias», declaró cerrando la carpeta con su currículum. «Pero necesito dejar algunas cosas claras. Primero, no tolero retrasos o faltas injustificadas. Segundo, su función es exclusivamente cuidar de Sofía. No se meta en los asuntos de la casa o de la familia. Y tercero», hizo una pausa, sus ojos perforando los de ella. «Siga las reglas y no tendremos problemas». En ese momento, como si fuera invocada por la mención de su nombre, una pequeña figura apareció en la puerta del despacho. Sofía, con sus 5 años, era la personificación misma de la soledad en su vestido azul marino, impecablemente planchado. Sus ojos, tan azules como los de su padre, cargaban una tristeza que no pertenecía a su edad. «¿Papá?», le llamó ella, su voz casi un susurro. Alejandro suspiró como si la interrupción fuera un inconveniente particularmente irritante. «Entra, Sofía. Esta es Elena, tu nueva niñera». La niña estudió a Elena con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus pequeños dedos jugaban nerviosamente con el borde del vestido mientras se acercaba, paso a paso,
como un animal asustado. Elena sintió que su corazón se encogía. Había algo en aquella niña que iba más allá de la timidez natural. Era un vacío, una carencia que gritaba en silencio. «Hola, Sofía», sonrió Elena, agachándose para quedar a la altura de la niña. «¿Qué vestido tan bonito llevas?». Un destello de sorpresa pasó por los ojos de la niña, como si no estuviera acostumbrada a recibir elogios. Carmen, que había permanecido de pie cerca de la puerta, carraspeó discretamente. «Le mostraré sus aposentos», anunció dirigiéndose a Elena, «y las reglas de la casa». El tono con que pronunció la palabra reglas dejaba claro que serían muchas. Antes de seguir al ama de llaves, Elena lanzó una última mirada a Sofía, que aún la observaba, con aquellos ojos enormes y melancólicos. Una certeza se formó en su corazón. Aquella niña necesitaba mucho más que una simple niñera. Necesitaba a alguien que la ayudara a redescubrir la alegría de ser niña. La habitación designada para Elena quedaba en el área de servicio, un anexo discreto de la mansión principal. Era una habitación simple pero confortable, con una cama individual, un armario modesto y una pequeña ventana que daba al jardín trasero. Carmen pasó los siguientes 40 minutos enumerando cada una de las reglas de la casa, desde los horarios de las comidas hasta el tono de voz permitido en los pasillos. «Y recuerde», finalizó el ama de llaves, su mirada severa fija en Elena, «aquí no hay lugar para dramas personales o intimidades excesivas. El señor Montero aprecia la discreción y el profesionalismo de sus empleados». Tan pronto como Carmen salió, Elena se dejó caer en la cama, una de sus manos posándose instintivamente sobre el vientre aún imperceptible. Era consciente de que, en algunas semanas, su estado sería imposible de ocultar, pero por ahora necesitaba establecerse, ganarse la confianza de todos y principalmente ayudar a Sofía. Los primeros días fueron un desafío. Sofía se mantenía distante, respondiendo solo con monosílabos y evitando el contacto visual. Durante las comidas, comía en silencio absoluto, como si tuviera miedo de hacer cualquier ruido. En las raras ocasiones en que Alejandro estaba presente, la tensión era palpable. La niña se volvía aún más retraída, observando a su padre con una mezcla de admiración y miedo. Fue en una tarde particularmente difícil que Elena decidió cambiar su enfoque. Encontró a Sofía sola en la biblioteca, sentada en un rincón, hojeando distraídamente un libro de cuentos de hadas. «¿Sabes? Cuando yo era pequeña», comenzó Elena, sentándose en la alfombra cerca de la niña, «adoraba inventar finales diferentes para las historias». Sofía levantó los ojos, un brillo de interés surgiendo en su mirada. «¿Cómo así?», preguntó, su voz aún tímida, pero con una nota de curiosidad que Elena no había percibido antes. «Bueno, por ejemplo, ¿y si Cenicienta, en vez de esperar, ya que el príncipe la encontrara, hubiera decidido abrir su propia tienda de zapatos?» Elena sonrió al ver una pequeña sonrisa formarse en los labios de la niña. «O si Rapunzel usara su cabello para crear una red de comunicación entre todas las torres del reino». Para su sorpresa, Sofía soltó una risita, un sonido tan puro e inesperado que pareció iluminar toda la biblioteca. «¿Y si Blancanieves, en vez de comer la manzana, hubiera hecho un pie?», sugirió la niña, sus ojos ahora brillando con una alegría que Elena aún no había visto. Aquel momento marcó un giro. En los días que siguieron, Elena y Sofía crearon un mundo propio de historias reinventadas. La biblioteca se convirtió en su refugio, donde princesas se volvían científicas, dragones abrían escuelas de cocina y hadas madrinas estudiaban derecho, esta última inspirada en la propia Elena, que poco a poco comenzaba a compartir fragmentos de su vida con la niña. Carmen observaba este acercamiento con creciente desconfianza, sus ojos entrecerrados, siguiendo cada interacción entre la niñera y la niña. El ama de llaves parecía especialmente incómoda con las risas que ahora resonaban por los pasillos de la mansión, un sonido que hacía mucho tiempo no se escuchaba en aquella casa. Alejandro, por su parte, comenzó a notar los cambios en su hija. Durante una cena,
Se sorprendió cuando Sofía, normalmente tan callada, comenzó a contar animadamente sobre una historia que había creado con Elena. Su primer impulso fue reprender a la niña por hablar en la mesa, pero algo en el brillo de los ojos de su hija lo hizo dudar. «Y entonces, papá», continuó Sofía, su voz volviéndose más baja ante el silencio de su padre, «la princesa descubrió que podía ser feliz sin necesitar un castillo enorme. A veces un jardín pequeño con personas que amamos es mejor, ¿no es así?» La pregunta inocente impactó a Alejandro de una manera que no esperaba. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Elena, que observaba la escena desde la puerta del comedor. Había algo en su mirada, una mezcla de desafío y comprensión que lo desconcertó. Aquella noche, sola en su habitación, Elena sintió al bebé moverse por primera vez. Una lágrima silenciosa rodó por su rostro, mientras acariciaba su vientre que comenzaba a hacerse más visible. Pronto no podría ocultar más su condición. El miedo al futuro aún estaba ahí, pero ahora también había esperanza. Una esperanza que tenía la sonrisa de Sofía y, aunque ella intentara negarlo, también llevaba la mirada perturbada de Alejandro de aquella noche en la mesa. Los días en la mansión Montero seguían su propio ritmo, marcados por una rutina que Elena comenzaba a dominar. Las mañanas estaban dedicadas a los estudios de Sofía, que bajo su orientación mostraba un interés creciente por el aprendizaje. Las tardes se llenaban con historias, juegos educativos y, cuando el tiempo lo permitía, paseos por el inmenso jardín de la propiedad. Sin embargo, a medida que su embarazo avanzaba, Elena percibía las miradas cada vez más inquisitivas de los empleados de la casa. Carmen, en particular, parecía haber desarrollado un interés especial en observar cada uno de sus movimientos. El ama de llaves tenía el hábito irritante de aparecer en los momentos más inesperados, como una sombra silenciosa cargando secretos y sospechas. En una tarde particularmente tensa, mientras Elena ayudaba a Sofía con sus ejercicios de matemáticas en la biblioteca, Carmen entró sin avisar, cargando una bandeja con té. El señor Montero solicitó que la señorita se presente en su despacho después de la cena. Anunció, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos: «Parece que hay asuntos importantes que discutir». El tono usado por el ama de llaves hizo que el estómago de Elena se revolviera. ¿Habría descubierto alguien sobre su embarazo? O peor, sabrían sobre aquella noche en la costa. Los recuerdos de aquel momento, que tanto se esforzaba por mantener encerrados en el fondo de su mente, emergieron como olas revueltas. «Elena», la voz de Sofía la trajo de vuelta al presente. «Este problema está difícil». La niña señalaba una ecuación en su cuaderno, sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, brillando con curiosidad. Elena forzó una sonrisa, tratando de alejar la ansiedad que la consumía. Las horas hasta la cena se arrastraron como una eternidad. Cuando finalmente llegó el momento de dirigirse al despacho de Alejandro, Elena sentía su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podría escucharse a través de las gruesas paredes de la mansión. El despacho estaba diferente del día de su llegada. Las cortinas estaban abiertas, revelando el jardín nocturno a través de las ventanas francesas. Alejandro estaba de pie, observando la noche, un vaso de whisky en su mano. Al oír la puerta cerrarse, se giró lentamente. «Siéntese, Elena». Su voz estaba extrañamente suave, casi vacilante. Ella obedeció, eligiendo uno de los sillones de cuero cerca de la chimenea apagada. «Sofía ha mostrado una evolución notable desde su llegada», continuó él, caminando hasta su escritorio. «Nunca la había visto tan viva». Elena sintió una mezcla de orgullo y aprensión. «Es una niña brillante», respondió con cautela. «Solo necesitaba a alguien que creyera en ella». Alejandro la observó por un largo momento, sus ojos azules penetrantes, como si intentaran descifrar un enigma particularmente complejo. «Sí, tiene razón», admitió, para sorpresa de ella. Sin embargo, hizo una pausa, tomando un sorbo de su bebida. «Ha llegado a mi conocimiento que usted podría estar enfrentando una situación delicada».
El aire pareció desaparecer de los pulmones de Elena. Instintivamente, llevó una mano a su vientre, un gesto que no pasó desapercibido para Alejandro. Sus ojos siguieron el movimiento y algo en su expresión cambió. ¿Una sombra de reconocimiento, tal vez? ¿O sería memoria? No pretendía ocultarlo, comenzó Elena, su voz más firme de lo que esperaba, pero tampoco quería que interfiriera en mi trabajo con Sofía. ¿Cuánto tiempo? La pregunta de él salió áspera, casi como una acusación. 4 meses, respondió ella sosteniendo su mirada. El número flotó entre ellos como una verdad peligrosa, cargada de significados no dichos. Alejandro se giró bruscamente hacia la ventana, su espalda tensa como una cuerda a punto de romperse. El silencio que siguió fue interrumpido por un golpe en la puerta. Carmen entró cargando una carpeta de documentos. «Con permiso, señor. Montero, los contratos de la fundación necesitan su firma urgente». Sus ojos astutos pasaron de Alejandro a Elena, registrando la tensión en el ambiente. «Puede retirarse, Elena», dijo Alejandro, su voz recuperando el tono frío habitual. Pero esta conversación no ha terminado. Al salir del despacho, Elena encontró a Sofía en el pasillo, aún vestida a pesar de la hora tardía. «No puedo dormir», confesó la niña sosteniendo un libro contra su pecho. «¿Puedes contarme un cuento?» En ese momento, mirando a aquella niña que se había vuelto tan especial en su vida, Elena sintió el peso de todos sus secretos. ¿Cómo explicar que el bebé que llevaba era su hermano? ¿Cómo contar que en una noche de soledad y vulnerabilidad, ella y Alejandro habían compartido más que palabras? «Claro, cariño», respondió tomando la pequeña mano de Sofía. «¿Qué tal si creamos una historia nueva, sobre una princesa que guardaba un secreto muy importante?» La semana que siguió a la conversación en el despacho estuvo marcada por una tensión palpable. Alejandro comenzó a aparecer con más frecuencia durante las actividades de Sofía, observando desde lejos la interacción entre su hija y Elena. Sus miradas llevaban una mezcla de desconfianza y algo más profundo, algo que ella no podía o no quería descifrar. Durante una tarde particularmente calurosa, mientras organizaba algunos juguetes en la habitación de Sofía, Elena encontró una caja antigua escondida debajo de la cama. Era una caja de zapatos común, pero decorada con calcomanías de estrellas y corazones, claramente un trabajo infantil. Dentro de ella, entre dibujos y pequeños recuerdos, había un sobre amarillento. Eso era de mamá. La voz de Sofía la sorprendió. La niña estaba parada en la puerta, sus ojos fijos en la caja. «A papá no le gusta que toque estas cosas, pero a veces miro las fotos a escondidas». Elena sintió que su corazón se encogía. Era la primera vez que Sofía mencionaba a su madre, espontáneamente. «¿Quieres mostrarme?», preguntó suavemente, sentándose en la alfombra y haciendo un gesto para que la niña se uniera a ella. Sofía dudó por un momento, pero pronto se acercó, sentándose al lado de Elena. Con cuidado, sacó algunas fotografías del sobre. «Esta fue en mi cumpleaños de 3 años», explicó, mostrando una imagen donde una mujer elegante, de cabello oscuro y sonrisa radiante, abrazaba a una Sofía más pequeña. «Fue la última fiesta que hicimos todos juntos». La forma en que la niña dijo «todos juntos» hizo que Elena se diera cuenta de cuánto extrañaba esos momentos en familia. «¿Tu papá era diferente antes?», preguntó tratando de entender mejor la dinámica familiar. «Sonreía más», respondió Sofía hojeando más fotos, «y me cantaba antes de dormir. Ahora solo trabaja». Su voz pequeña cargaba una tristeza que parecía demasiado grande para sus años. De repente, una foto en particular llamó la atención de Elena. Era una imagen de la familia frente a una casa de playa. La misma casa donde, meses atrás, ella había acompañado a Alejandro y Sofía en un viaje de negocios. La misma casa donde creía haber dejado claro que esas cosas deberían permanecer guardadas. La voz cortante de Alejandro la sobresaltó. Estaba parado en la puerta, su expresión una máscara de irritación apenas contenida. Sofía rápidamente
Comenzó a guardar las fotos, sus pequeñas manos temblando ligeramente. «Lo siento, papá», murmuró bajando los ojos. «Fue mi culpa», intervino Elena levantándose. «Encontré la caja mientras arreglaba la habitación y decidió entrometerse en asuntos que no le conciernen», completó él, su voz cargada, de una frialdad que hizo estremecer a Elena. «Sofía, déjanos a solas un momento». Tan pronto como la niña salió, Alejandro cerró la puerta y se acercó. «Está poniendo a prueba mi paciencia, Elena», dijo tomando la caja de fotos con una gentileza que contrastaba con su expresión dura. «Primero oculta su embarazo, ahora esto». «No estoy poniendo a prueba nada», respondió ella, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo. «Solo estoy tratando de ayudar a su hija a lidiar con sus recuerdos, sus sentimientos». «¿Sentimientos?», él rió sin humor. «¿Y desde cuándo es usted experta en sentimientos?» «Una estudiante de Derecho que abandonó todo, que aparece embarazada buscando empleo, que pasó la noche con usted en aquella casa de playa». Las palabras salieron antes de que Elena pudiera contenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró fijamente, su rostro una mezcla de shock y algo que podría ser miedo. «No se atreva», susurró él dando un paso en su dirección. «No se atreva a usar aquella noche». Un ruido en el pasillo los interrumpió. Carmen estaba parada en la puerta, su mirada astuta registrando la proximidad entre ellos. «Con permiso», dijo su voz destilando falsa cortesía. «Pero hay una llamada urgente para el señor en el despacho. Es sobre la fundación». Alejandro se alejó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Esta conversación no ha terminado», dijo antes de salir rápidamente. Elena permaneció inmóvil, sintiendo su corazón latir descompasado. Por primera vez desde que descubrió el embarazo, casi había revelado la verdad. La mención de aquella noche había traído de vuelta recuerdos que ella intentaba desesperadamente olvidar. El sonido de las olas, el calor de las palabras intercambiadas, la vulnerabilidad momentánea de un hombre siempre tan controlado. Carmen seguía en la puerta, sus ojos fijos en Elena con una intensidad perturbadora. «¿Sabe, querida?», dijo el ama de llaves, su voz baja y amenazadora. «Algunas historias es mejor mantenerlas enterradas, especialmente cuando involucran secretos de familia». Aquella noche, al prepararse para dormir, Elena encontró un sobre bajo su puerta. Dentro había solo un recorte de periódico antiguo con un titular parcialmente borrado sobre la Fundación Montero y una nota escrita a mano. «Cuidado con lo que busca. No todos los secretos son suyos para revelar». En los días que siguieron, Elena comenzó a notar pequeños cambios perturbadores en su rutina. Sus pertenencias parecían estar siempre ligeramente fuera de lugar cuando regresaba a su habitación. El diario donde mantenía sus memorias más íntimas, incluyendo los detalles de aquella noche en la casa de playa, desapareció misteriosamente, solo para reaparecer 2 días después en su cajón de calcetines, con algunas páginas arrugadas. La sensación de estar siendo observada la acompañaba constantemente. Los pasillos de la mansión, antes solo imponentes, ahora parecían esconder ojos invisibles que seguían cada uno de sus movimientos. Carmen circulaba por la casa como una sombra vigilante, siempre apareciendo en los momentos más inesperados. Su sonrisa fría enmascarando algo que Elena no lograba descifrar. En una mañana particularmente tensa, mientras ayudaba a Sofía con sus lecciones en la biblioteca, Elena notó un movimiento sospechoso por la ventana. Un hombre de traje oscuro conversaba con Carmen en el jardín, gesticulando de forma agitada. Incluso a distancia, había algo familiar en su postura, un parecido inquietante con Alejandro que ella no podía ignorar. «Ese es el tío Rodrigo», dijo Sofía siguiendo su mirada. «No viene mucho aquí. Papá dice que está muy ocupado con la fundación». La niña dudó por un momento antes de continuar, bajando su voz a un susurro. «Una vez los escuché discutir en el despacho. El tío Rodrigo estaba muy enojado por unos papeles que papá no quería firmar». Antes de que Elena pudiera procesar esta información, la puerta de la biblioteca se abrió bruscamente. Carmen entró,
seguida por el hombre que observaban momentos antes. De cerca, el parecido con Alejandro era aún más evidente. Los mismos ojos azules, aunque desprovistos de la intensidad que caracterizaba la mirada del hermano mayor. Así que esta es la famosa niñera, dijo Rodrigo, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. Mi hermano mencionó que has estado haciendo un trabajo interesante con mi sobrina. La forma en que enfatizó la palabra interesante hizo que Elena se sintiera incómoda. Sofía, querida, intervino Carmen, es hora de tu merienda, ven conmigo. El ama de llaves prácticamente arrastró a la niña fuera de la biblioteca, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave pero definitivo. Rodrigo caminó hasta una de las estanterías, fingiendo examinar los libros. Sabe, señorita Elena, siempre me he considerado un hombre observador, y últimamente he observado muchas cosas interesantes en esta casa. Se giró para mirarla directamente. Por ejemplo, cómo una ex estudiante de Derecho, embarazada y sin referencias sólidas, logró conquistar tan rápidamente la confianza de mi hermano. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. Trabajo duro y dedicación a Sofía. No hay misterio en eso. ¿No? Él rió, un sonido frío que resonó por la biblioteca. ¿Y aquel viaje a la costa hace algunos meses? ¿Tampoco hay misterio en eso? Sus ojos brillaron con malicia al ver el color abandonar el rostro de Elena. Oh, sí, sé sobre eso. Así como sé sobre muchas otras cosas que ocurren en esta casa. Se acercó. Su presencia una amenaza, silenciosa. Déjeme ser claro. Hay asuntos delicados en juego aquí, asuntos que van mucho más allá de una simple niñera y su interesante condición. La Fundación Montero representa mucho más de lo que puede imaginar, y no permitiré que una intrusa amenace todo lo que hemos construido. No sé de qué está hablando, respondió Elena, su voz más firme de lo que se sentía. ¿No? Rodrigo tomó un libro de la estantería, hojeándolo distraídamente. Entonces sugiero que siga así. Ignorante. Es más seguro para todos, especialmente para... Sus ojos se fijaron en el vientre de Elena. Bueno, usted entiende. El sonido de pasos en el pasillo lo hizo retroceder. Segundos después, Alejandro entró en la biblioteca, deteniéndose abruptamente al ver a su hermano. «¿Rodrigo? ¿Qué haces aquí?» «Solo una visita social, mi querido hermano», respondió Rodrigo, recuperando su sonrisa artificial. «Conociendo mejor a tu nueva empleada. Después de todo, somos una familia, ¿no es así?» Caminó hasta la puerta, deteniéndose brevemente junto a Alejandro. «Por cierto, esos documentos de la fundación aún necesitan tu firma. No podemos postergar esto indefinidamente». Después de que Rodrigo salió, Alejandro observó a Elena con una expresión indescifrable. «¿Qué te dijo?» Elena dudó, sopesando sus palabras. Las amenazas veladas de Rodrigo aún resonaban en su mente, pero había algo más, algo entre líneas sobre la fundación que la intrigaba. «Nada específico», respondió finalmente. «Solo dejó claro que me tiene vigilada». Alejandro pasó una mano por su cabello, un gesto raro de nerviosismo. «Mantente alejada de él», dijo, su voz cargando un tono de preocupación que Elena nunca había escuchado antes. «Y si intenta hablar contigo de nuevo, avísame inmediatamente». Aquella noche, mientras organizaba sus ideas en un nuevo diario, Elena se dio cuenta de que estaba en medio de algo mucho mayor que un embarazo secreto. Las palabras de Rodrigo sobre la fundación, la tensión evidente entre los hermanos, los documentos misteriosos. Había un rompecabezas formándose, y ella de alguna manera se había convertido en una pieza fundamental. La llegada del otoño trajo consigo vientos de cambio para la mansión Montero. El vientre de Elena ahora era imposible de ocultar, y los murmullos entre los empleados se intensificaron. Sin embargo, no era solo su embarazo lo que alimentaba los chismes. Había una atmósfera de aprensión flotando sobre la casa, especialmente después de las frecuentes visitas de Rodrigo. En una tarde específica, mientras arreglaba la habitación de Sofía, Elena encontró algo que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos.
Escondido entre las páginas de un viejo libro de cuentos, había un documento amarillento por el tiempo. Era un contrato, fechado 15 años atrás, con el membrete de la Fundación Montero en el encabezado. Lo que llamó su atención, sin embargo, fue la firma al pie. Isabel Montero, la madre de Alejandro, que todos decían había partido de este mundo años atrás. Esto no debería estar aquí. La voz de Carmen la sobresaltó. El ama de llaves estaba parada en la puerta, su rostro una máscara de furia contenida. «Entrégame eso inmediatamente». Elena apretó el documento contra su pecho, su instinto de abogada despertando. «Este contrato está fechado después del supuesto fallecimiento de la señora Montero. ¿Cómo es eso posible?». Carmen avanzó algunos pasos, su postura amenazadora. «Existen cosas en esta casa que no puedes comprender, muchacha. Secretos que deben permanecer enterrados por el bien de todos». «¿Qué secretos, Carmen?». La voz de Alejandro cortó el aire como una navaja. Estaba parado en el pasillo, los ojos fijos en el documento en manos de Elena. «¿Qué más están ocultándome tú y Rodrigo?». El ama de llaves palideció visiblemente. «Señor Montero, ¿puedo explicar?». «¿Puedes?». Él entró en la habitación, su presencia dominando el ambiente. «¿Puedes explicar por qué hay un documento con la firma de mi madre, fechado después de su supuesto accidente? ¿Puedes explicar por qué ese contrato estaba escondido en un libro infantil?». Carmen lanzó una mirada de puro odio a Elena antes de recomponerse. «Son asuntos antiguos, señor, cosas que su hermano consideró mejor mantener discretas». «¿Mi hermano?». La voz de Alejandro tembló ligeramente. «¿Qué tiene que ver Rodrigo con esto?». En ese momento, Sofía apareció en la puerta, sus ojos muy abiertos de miedo por la tensión en el ambiente. «¿Papá?», llamó tímidamente. «¿La abuela Isabel está viva?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a su hija como si la viera por primera vez, cayendo en cuenta de que ella también había sido privada de su abuela. «Yo debía proteger a la señorita». «Sofía», susurró Carmen, su máscara de arrogancia finalmente cayendo. «Fueron órdenes del señor Rodrigo. Él dijo que era mejor para todos que la niña no supiera, que nadie supiera». «¿Supiera qué?», exigió Alejandro, su voz peligrosamente baja. «Que su madre está viva», respondió Elena, analizando el documento con sus ojos entrenados de estudiante de Derecho. «Y por lo que puedo ver en este contrato, fue internada en una clínica psiquiátrica contra su voluntad, poco después de cuestionar ciertos movimientos financieros de la fundación». Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Elena instintivamente dio un paso en su dirección, pero él levantó una mano pidiendo espacio. El peso de esta revelación parecía aplastante. «Todo este tiempo», murmuró, su voz entrecortada, «todas esas historias sobre el accidente, sobre cómo ella había partido, ¿todo mentira?». Carmen aprovechó el momento de vulnerabilidad para intentar escapar, pero Alejandro fue más rápido. «No vas a ir a ningún lado», ordenó, «no hasta que me digas exactamente dónde está mi madre y qué otros secretos está ocultando Rodrigo». El ama de llaves miró de Alejandro a Elena, luego a Sofía, que aún observaba todo desde la puerta con ojos asustados. «Señor», comenzó, su voz temblando levemente, «hay cosas sobre la fundación que usted no sabe, cosas que su hermano». Un ruido en el pasillo la interrumpió. Rodrigo estaba parado allí, su rostro una máscara de furia al ver el documento. En manos de Elena. «Veo que nuestro pequeño secreto ha sido descubierto», dijo, su voz helada. «Una lástima. Todo estaba funcionando tan bien. ¿Dónde está nuestra madre?», exigió Alejandro, avanzando hacia su hermano. La sonrisa de Rodrigo era puro veneno. «En el único lugar donde no podía interferir con nuestros negocios». Al final, una mujer perturbada que acusa a su propia familia de fraude necesita cuidados especiales. Elena sintió que su sangre se helaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando un cuadro mucho más sombrío de lo que ella podría imaginar. El despacho de Alejandro, antes un símbolo de poder y control, ahora
Parecía demasiado pequeño para contener la tormenta de emociones que se desarrollaba. Rodrigo permanecía cerca de la puerta, su postura relajada contrastando con la tensión en el aire. Carmen estaba sentada en un sillón, pareciendo haber envejecido décadas en cuestión de minutos. «¿Cuánto?», preguntó Alejandro, su voz cortando el silencio como una navaja. «¿Cuánto? ¿Se desviaste de la fundación?». Rodrigo rió, un sonido sin humor que resonó en las paredes. «Querido hermano, siempre has sido tan literal. No es cuestión de cuánto, sino de cómo. La fundación es solo la punta del iceberg, un mecanismo perfecto para transformar dinero sucio en obras de caridad respetables». Elena, que observaba todo desde un rincón del despacho, sintió su estómago revolverse. No solo por el nerviosismo de la situación, sino también por el bebé que se movía inquieto, como si sintiera la tensión en el ambiente. «Y nuestra madre lo descubrió», continuó Alejandro, las piezas encajando en su mente. «Por eso la internaste, para silenciarla». «Se estaba convirtiendo en un problema», respondió Rodrigo caminando hasta el bar y sirviéndose una copa de whisky con una calma perturbadora. Siempre tan correcta, tan preocupada por la reputación de la familia, como si la familia no hubiera sido construida exactamente sobre esos arreglos especiales. «¿Dónde está?». La voz de Alejandro tembló ligeramente. «En un lugar seguro, confortable». Rodrigo giró el líquido ámbar en su copa. «La Clínica San Gabriel ofrece tratamiento de primera línea para sus pacientes, especialmente aquellos que necesitan discreción absoluta». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. La Clínica San Gabriel conocía ese nombre. Durante sus estudios de Derecho, había investigado sobre un caso que involucraba internamientos irregulares en aquella institución. «Esto termina hoy», declaró Alejandro, su voz encontrando una firmeza que sorprendió a todos. «Voy a buscar a nuestra madre y exponer toda esta farsa». La sonrisa de Rodrigo desapareció. «No vas a hacer nada», su voz asumió un tono amenazador. «No si quieres mantener a tu preciosa familia segura». Sus ojos se volvieron hacia Elena. «Por cierto, hablando de familia, ¿cuándo pretendías contarle a nuestro querido Alejandro sobre la verdadera paternidad de ese bebé?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se giró lentamente hacia Elena, sus ojos muy abiertos en comprensión. «El viaje a la costa», murmuró, «aquella noche». «Oh, ¿no lo sabías?». Rodrigo fingió sorpresa. «Qué interesante. Carmen fue muy eficiente en recolectar información sobre nuestra adorable niñera, incluyendo ciertas correspondencias bastante reveladoras». Carmen se movió incómodamente en su sillón. «Señor Rodrigo, quizás no sea el momento». «Cállate», tronó Rodrigo. «Ya has hecho tu parte. Ahora es hora de poner todas las cartas sobre la mesa». Se volvió hacia Alejandro. «Entonces, hermano, ¿qué va a hacer? ¿Vas a arriesgar perderlo todo? Tu reputación, tu empresa, tu nueva familia en formación, solo para defender a una mujer que eligió abandonarnos años atrás». «Ella no abandonó a nadie». La voz de Elena cortó el aire sorprendiendo a todos. «Intentó proteger la empresa, la verdadera herencia de la familia, y tú la castigaste por eso». «Cuidado, querida», advirtió Rodrigo, su tono falsamente dulce. «Las embarazadas deben evitar emociones fuertes. Nunca se sabe lo que puede pasar». «Basta», la voz de Alejandro explotó. En 2 pasos atravesó la sala y agarró a Rodrigo por la solapa del saco. «Si amenazas a Elena o a mi hijo una vez». Mas un ruido en la puerta los interrumpió. Sofía estaba parada allí, sus ojos muy abiertos de miedo. «Papá». Su voz pequeña tembló. «¿Por qué están peleando?». El momento de distracción fue todo lo que Rodrigo necesitaba. Con un movimiento rápido, se zafó de Alejandro y sacó algo del bolsillo interno de su saco, un sobre amarillento. «¿Sabes qué es esto, querido hermano?», preguntó agitando el sobre. «La prueba de que firmaste documentos autorizando todas las operaciones de la fundación. Claro, estabas, digamos, distraído en aquel momento».
aún lidiando con la supuesta pérdida de nuestra madre. Pero tu firma está aquí, clara como el día. Alejandro palideció. Aquellos documentos dijiste que eran solo formalidades administrativas, y lo eran, sonrió Rodrigo, para administrar nuestros intereses de la manera más conveniente. Ahora, si me disculpan, tengo una reunión importante del consejo. ¿Y Elena? Se volvió hacia ella. Disfruta tu tiempo con Sofía. Nunca se sabe cuánto puede durar. Con esas palabras salió del despacho, dejando tras de sí un silencio pesado como plomo. Carmen lo siguió rápidamente, sus pasos apresurados resonando por el pasillo. Alejandro se hundió en su silla, pareciendo haber envejecido años en minutos. Elena se acercó vacilante, una mano protectoramente sobre su vientre. Sofía corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza. El resto de aquella noche se arrastró en un borrón de emociones intensas y decisiones difíciles. Después de que Sofía finalmente se durmió, arrullada por una historia improvisada por Elena sobre princesas valientes que salvaban a sus familias, Alejandro y Elena se encontraron en la biblioteca, el único lugar de la casa donde podían hablar sin miedo a oídos en las paredes. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, su voz más cansada que acusadora. «¿Sobre el bebé? ¿Sobre que es mi hijo?». Elena respiró profundo, organizando sus pensamientos. Al principio fue miedo, después orgullo, y luego hizo una pausa, acariciando su vientre. Luego me di cuenta de que había algo mayor en juego, algo que iba más allá de nosotros dos. Alejandro la observó por un largo momento, sus ojos azules suavizados por primera vez desde que se conocieron. Aquella noche en la casa de playa, comenzó, su voz baja, no fue solo un momento de debilidad, ¿verdad? No, respondió Elena, suavemente. Fue el momento en que vi al hombre detrás de la máscara, el padre que cantaba para que su hija durmiera, que guardaba fotografías antiguas en una caja de recuerdos. Un silencio contemplativo se estableció entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Afuera, la noche de Ciudad de México pulsaba con su energía característica, ajena al drama que se desarrollaba dentro de la mansión. «Necesitamos actuar rápido», dijo Alejandro finalmente, levantándose y caminando hasta la ventana. «Rodrigo, no va a parar, no mientras tenga poder sobre la fundación y...» Su voz falló ligeramente. «Sobre nuestra madre. La Clínica San Gabriel». Elena se acomodó en el sillón, su instinto investigativo despertando. «Durante mi carrera de Derecho, estudiamos un caso de internamientos irregulares allí. Hay un patrón de pacientes mantenidos contra su voluntad, siempre con documentación aparentemente perfecta». Alejandro se volvió hacia ella, una nueva energía en sus movimientos. «¿Aún tienes acceso a esa información?». «Mejor que eso», respondió Elena, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Tengo el contacto de la fiscal que investigó el caso, doctora Luisa Valdés. Nunca consiguió pruebas suficientes para derribar el esquema, pero estoy segura de que le encantaría reabrir la investigación. No podemos involucrar a las autoridades todavía», consideró Alejandro. «No mientras Rodrigo tenga esos documentos con mi firma, y no mientras pueda lastimar a las personas que amo». La última parte fue dicha casi en un susurro, sus ojos encontrando los de Elena con una intensidad que hizo acelerar su corazón. Era la primera vez que admitía, aunque indirectamente, sus sentimientos. «Entonces necesitamos un plan», dijo ella, levantándose con cuidado. «Algo que nos permita recuperar a tu madre y exponer los fraudes de la fundación sin poner a nadie en riesgo». En ese momento, un ruido suave llamó la atención de ambos. Sofía estaba parada en la puerta de la biblioteca, abrazada a un libro viejo. «No puedo dormir», dijo, sus ojos aún rojos de tanto llorar. «Sigo pensando en la abuela. Si está asustada como yo estaba cuando no tenía a nadie que me contara cuentos antes de dormir». Alejandro atravesó la sala con pasos largos y tomó a su hija en brazos, algo que no hacía desde hacía años. «Vamos a encontrarla, princesa», prometió, su voz entrecortada. «Y esta vez seremos una familia de verdad».
Elena se acercó a los dos, y Sofía extendió la mano para tomar la suya. Allí, en ese momento de conexión silenciosa, algo cambió definitivamente. Ya no eran solo jefe y empleada, o dos adultos unidos por una noche de soledad. Eran tres personas, pronto cuatro, unidas por algo mucho más fuerte que las convenciones sociales o las amenazas de Rodrigo. «El libro», dijo Sofía de repente, señalando el volumen que aún sostenía. «Tiene más papeles dentro. Los encontré cuando buscaba una historia para leer». Con cuidado, Alejandro tomó el libro y lo abrió. Entre sus páginas amarillentas había más documentos, recibos, anotaciones y, más importante, un diario. La caligrafía elegante de Isabel Montero llenaba las páginas con revelaciones que podrían cambiarlo todo. «Ella sabía», murmuró Alejandro, sus ojos recorriendo rápidamente las palabras. «Mamá descubrió todo sobre los desvíos de la fundación y dejó prueba para que las encontráramos». El bebé eligió ese momento para dar una patada particularmente fuerte, haciendo sonreír a Elena a pesar de la tensión del momento. Tomó la mano de Alejandro y la colocó sobre su vientre, permitiéndole sentir los movimientos de su hijo por primera vez. «Vamos a traer a tu abuela de vuelta», dijo Elena a Sofía, que observaba fascinada la interacción. «Y cuando tu hermanito nazca, nuestra familia estará completa». Lo que no sabían era que, en ese exacto momento, Carmen observaba la escena desde la puerta, su expresión dividida entre culpa y determinación. En sus manos, un teléfono celular mostraba un mensaje recién enviado a Rodrigo. Encontraron el diario. El mensaje de Carmen a Rodrigo desencadenó una serie de eventos que transformarían las próximas horas en una pesadilla. Antes incluso de que el sol saliera, la mansión Montero fue invadida por un equipo de auditores, hombres de trajes oscuros y expresiones severas, todos claramente al servicio de Rodrigo. «Es un procedimiento estándar», explicó uno de ellos, presentando documentos oficiales de la fundación que autorizaban una verificación completa de todos los archivos y pertenencias de la casa. «Necesitamos garantizar que ningún documento confidencial esté siendo inadecuadamente mantenido». Elena observaba desde la puerta de su habitación, mientras los hombres registraban metódicamente cada estancia. Su corazón latía acelerado. El diario de Isabel Montero estaba escondido en un lugar que solo ella, Alejandro y Sofía conocían. La noche anterior, tras el descubrimiento, habían decidido guardarlo dentro de la antigua casa de muñecas en la habitación de la niña, un regalo que Rodrigo nunca había visto por considerar las frivolidades sentimentales una pérdida de tiempo. Alejandro mantenía una calma aparente, supervisando la búsqueda con una expresión neutra que no revelaba nada. Pero Elena podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban discretamente contra su pierna, un tic nervioso que ella había notado durante aquella noche en la casa de playa. «Señor Montero», llamó Carmen, acercándose con pasos vacilantes. «Su hermano solicita su presencia inmediata en la oficina de la fundación. Dice que es sobre asuntos familiares urgentes». Antes de que Alejandro pudiera responder, Elena sintió una contracción fuerte que la hizo apoyarse en la pared. El movimiento no pasó desapercibido para Carmen, cuyos ojos se agrandaron en genuina preocupación. La primera emoción verdadera que Elena veía en el rostro del ama de llaves en meses. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, atravesando rápidamente el pasillo para sostenerla. «Solo una contracción», respondió Elena, tratando de sonreír a pesar de la incomodidad. «El médico dijo que es normal en esta etapa. Son las contracciones de Braxton». «Hicks, tal vez deberíamos ir al hospital», sugirió él, la preocupación evidente en su voz. «No». La respuesta salió más fuerte de lo que pretendía. «No podemos salir ahora, no mientras…», bajó la voz. «No mientras el diario esté aquí». Carmen carraspeó discretamente. «Si me permiten…», comenzó, sorprendiendo a todos con su tono conspiratorio. «Quizás pueda ser útil. No siempre estuve de acuerdo con los métodos del señor Rodrigo». Alejandro la estudió con desconfianza. «¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora, después de todo lo que hiciste?».
El ama de llaves enderezó los hombros como si tomara una decisión difícil. «Porque yo estaba allí», respondió, su voz temblando ligeramente. «El día que se llevaron a su madre, vi el miedo en sus ojos, escuché sus súplicas y me callé. He cargado esa culpa durante años». En ese momento, Sofía apareció en el pasillo, sus pasos silenciosos como siempre. «Tía Carmen siempre ha sido buena conmigo», dijo, sorprendiendo a los adultos. A veces, cuando el tío Rodrigo venía, me llevaba a jugar al jardín para que no escuchara las peleas. Carmen se secó una lágrima discreta. Su madre dejó algo conmigo antes de ser llevada, algo que debía entregarle a usted, Alejandro, cuando fuera seguro. Sacó una pequeña memoria USB del bolsillo de su delantal. Aquí están todas las pruebas de las actividades irregulares de la fundación. Su madre era más astuta de lo que Rodrigo imaginaba. El sonido de pasos acercándose hizo que Carmen ocultara rápidamente la memoria USB en las manos de Elena. «El señor Rodrigo espera, señor Montero», dijo retomando su tono formal. «Y en cuanto a la señorita Elena, sugiero reposo inmediato. Las contracciones en esta etapa del embarazo pueden ser preocupantes». Los auditores continuaban su búsqueda metódica por la casa, ignorando la pequeña escena que se desarrollaba en el pasillo. Alejandro intercambió una mirada significativa con Elena antes de seguir a Carmen hacia la salida. Sola con Sofía, Elena sintió otra contracción, más fuerte que la anterior. La niña tomó su mano, ofreciendo un apoyo sorprendentemente maduro para su edad. «Elena», susurró Sofía, «creo que hay más gente llegando. Escuché coches estacionando afuera». A través de la ventana del pasillo, Elena vio 3 coches negros estacionando en la entrada de la mansión. Del primer vehículo descendió Rodrigo, su rostro contorsionado en una expresión de triunfo cruel. «Necesitamos actuar rápido», murmuró Elena, apretando la memoria USB en su mano mientras otra contracción la hacía estremecer. «Tu padre va a necesitar nuestra ayuda». La oficina de la Fundación Montero ocupaba 3 pisos de un edificio espejado en el corazón financiero de Ciudad de México. Alejandro conocía cada rincón de aquel lugar, cada pasillo, cada sala de reuniones, donde decisiones importantes habían sido tomadas a lo largo de los años. Pero en aquel momento, observando su reflejo distorsionado en las paredes espejadas del ascensor, se sentía como un extraño. Rodrigo lo esperaba en la sala de presidencia, una copa de champán en sus manos, como si estuviera celebrando algo. «¡Ah, mi querido hermano!», exclamó con falsa jovialidad. «Qué bueno que pudiste venir. Tenemos tanto que discutir sobre el futuro de la familia». «¿Dónde está nuestra madre, Rodrigo?», preguntó Alejandro directamente, ignorando la copa que su hermano le ofrecía. «Siempre tan impaciente», suspiró Rodrigo sentándose en su sillón de cuero. «Pero ya que insistes, está bien. El tratamiento en la clínica San Gabriel ha hecho maravillas por su condición». «¿Qué condición?». La voz de Alejandro estaba peligrosamente controlada. «¿La condición de saber demasiado sobre tus esquemas?». Rodrigo rió, un sonido frío que resonó por la sala. «¿Esquemas? Qué palabra tan fuerte. Prefiero llamarlo gestión creativa de recursos, algo que nuestra madre, con su visión anticuada de ética, nunca pudo entender». Mientras los hermanos se confrontaban, Elena y Sofía habían llegado al edificio de la fundación gracias a la ayuda inesperada de Carmen. El ama de llaves no solo las trajo en su propio coche, sino que también les proporcionó credenciales de visitante usando sus años de contactos en la institución. «Las contracciones son más frecuentes», susurró Carmen, ayudando a Elena a sentarse en uno de los sofás del vestíbulo. «¿Segura que no quieres ir al hospital?». «No sin resolver esto primero», respondió Elena, su determinación más fuerte que el dolor. Sostenía la memoria USB como si fuera un talismán, sabiendo que su contenido podría cambiarlo todo. Sofía, sentada junto a Elena, apretaba en sus pequeñas manos el diario de su abuela, escondido dentro de su mochila escolar. «Mira», exclamó de repente, señalando hacia los ascensores. Una mujer elegante, de cabello gris,
y postura altiva, acababa de entrar al vestíbulo, acompañada por una joven enfermera. A pesar de los años de confinamiento, Isabel Montero mantenía una dignidad impresionante. ¿Cómo? Comenzó Elena mirando interrogativamente a Carmen. Digamos que algunos empleados de la clínica tienen una deuda de gratitud conmigo, respondió el ama de llaves con una pequeña sonrisa. Y no todos están de acuerdo con los métodos del doctor Rodrigo. En la oficina de presidencia, la discusión entre los hermanos había escalado. «No lo entiendes, ¿verdad?», vociferaba Rodrigo, su máscara de civilidad finalmente cayendo. «Todo este imperio que administras tan orgullosamente fue construido con el dinero que yo moví. Los políticos que nos deben favores, los contratos públicos, las exenciones fiscales, todo eso tiene un precio. ¿Y el precio fue nuestra familia?», rebatió Alejandro. «Encerrar a nuestra madre y manipular documentos. El precio fue hacer lo necesario». Rodrigo golpeó con el puño la mesa. «Alguien necesitaba ensuciarse las manos mientras tú jugabas a ser el ejecutivo respetable. Pero ahora…», sonrió de forma predatoria. «Ahora es hora de un cambio de gestión». La puerta de la sala se abrió de repente, interrumpiendo la discusión. Isabel Montero entró, sus ojos azules, los mismos que había transmitido a sus hijos, brillando con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Mamá?». La voz de Alejandro falló, sus piernas flaqueando. Rodrigo palideció visiblemente. «¿Cómo tú?». «Salí a caminar», respondió Isabel con una calma impresionante. «La clínica tiene un jardín encantador y algunos empleados muy serviciales». Elena entró justo después, apoyada por Carmen, con Sofía a su lado. La niña corrió a abrazar a su abuela, que se agachó para recibirla con lágrimas en los ojos. «Se acabó, Rodrigo», dijo Elena, respirando profundamente a través de otra contracción. «La memoria USB que tu madre dejó con Carmen tiene todo. Cada transferencia, cada contrato fraudulento, cada documento falsificado. Y hay más», completó Isabel, aún abrazada a su nieta. «Tengo una historia interesante que contar a los consejeros sobre cómo mi hijo menor intentó impedirme revelar sus actividades ilícitas». Rodrigo miró alrededor como un animal acorralado. Su mirada pasó de la memoria USB en manos de Elena al diario que Sofía sostenía, y luego a su madre, que lo observaba con una mezcla de lástima y decepción. «Ustedes no entienden», susurró él, sus manos temblando. «Hice todo esto por la familia, para mantener nuestro poder, nuestra influencia». «No», interrumpió Isabel, su voz firme. «Lo hiciste por ambición, por envidia, por no aceptar que tu hermano había sido elegido para liderar la empresa legítimamente». «En mí no pensé». En ese momento Elena soltó un gemido agudo, doblándose con una contracción más fuerte. Alejandro corrió para sostenerla, olvidando momentáneamente la confrontación familiar. «El bebé», susurró ella, agarrando su brazo. «Creo que ya no». «Son contracciones de Braxton Hicks. El caos se instaló en la oficina de presidencia». Mientras Alejandro sostenía a Elena, que respiraba pesadamente a través de las contracciones cada vez más frecuentes, Rodrigo aprovechó la distracción para intentar alcanzar la puerta. Isabel, sin embargo, fue más rápida, colocándose entre él y la salida. «No esta vez, hijo», dijo, su voz cargando una autoridad que años de confinamiento no lograron borrar. «Basta de huir de las consecuencias». Carmen rápidamente asumió el control de la situación. «Necesitamos llevar a la señorita Elena al hospital inmediatamente», declaró ya tomando su teléfono. «Voy a llamar una ambulancia». «No», exclamó Rodrigo, su voz traicionando un pánico creciente. «Nadie va a ningún lado hasta que resolvamos esto». Metió la mano en el bolsillo interno de su saco, buscando algo frenéticamente. «¿Buscas esto?», preguntó Sofía, sorprendiendo a todos al levantar un sobre amarillento. El mismo que Rodrigo había usado para chantajear a Alejandro anteriormente. «Lo encontré en tu cajón cuando estabas peleando con papá». Alejandro miró a Pisintosintosin, su hija, con una mezcla de orgullo y preocupación. «Sofía, ¿cómo tú...?» «Tía Carmen me ayudó», respondió la niña.
lanzando una mirada cómplice al ama de llaves. Ella dijo que a veces necesitamos ser valientes para proteger a quienes amamos. Una contracción particularmente fuerte hizo que Elena gimiera, apretando la mano de Alejandro con fuerza. «El bebé no va a esperar», susurró, el sudor corriendo por su rostro. Isabel inmediatamente tomó el liderazgo. «Alejandro, lleva a Elena al hospital. Carmen, acompáñalos, yo me quedo aquí con Sofía y...» Lanzó una mirada severa a Rodrigo. «Con mi hijo menor. Tenemos mucho de qué hablar». «No puedes impedir que salga de aquí», gruñó Rodrigo, dando un paso hacia la puerta. «Sí puedo», respondió Isabel calmamente, tomando el teléfono sobre la mesa. «¿Y sabes por qué? Porque mientras me mantenías segura en la clínica, hice amigos interesantes, incluyendo a cierta fiscal pública, que está muy interesada en irregularidades administrativas». Como para confirmar sus palabras, las puertas del ascensor en el pasillo se abrieron, revelando a un grupo de personas de traje, esta vez verdaderos auditores, acompañados por oficiales de justicia. Elena, entre contracciones, logró esbozar una sonrisa. «Doctora Luisa Valdés», explicó, refiriéndose a la fiscal que había investigado la clínica San Gabriel años antes. Ella se mostró muy interesada en el contenido de la memoria USB. El rostro de Rodrigo adquirió una palidez mortal. Todo su imperio de mentiras se estaba derrumbando ante sus ojos. Años de manipulación, fraudes y amenazas reducidos a nada por una niñera embarazada, una niña inteligente y una madre que él creía haber silenciado. «Por favor», imploró, su arrogancia finalmente dando lugar a la desesperación. «Podemos resolver esto en familia. No necesitamos involucrar...» «¿Familia?», interrumpió Alejandro, su voz cargada de emoción mientras ayudaba a Elena a levantarse. «Perdiste el derecho de hablar de familia en el momento en que encerraste a nuestra madre en aquella clínica». Una nueva contracción atravesó el cuerpo de Elena, esta vez acompañada por un líquido que escurrió por sus piernas. «La fuente se rompió», anunció Carmen, ya corriendo hacia el ascensor. «Todo va a estar bien, querida», susurró Isabel, besando la frente de Elena antes de que Alejandro la condujera fuera de la sala. «Me ocuparé de todo aquí». Sofía abrazó a su abuela, observando a su padre y Elena alejarse. «Abuela», dijo, su voz pequeña pero decidida, «ahora podrás contarme todas las historias que perdiste, ¿verdad?» Isabel sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. «Todas ellas, mi amor, y algunas nuevas también». En el ascensor, bajando rápidamente hacia la planta baja, Elena se apoyó en Alejandro, respirando a través de otra contracción. «¿Sabes?», dijo entre respiraciones jadeantes, «no era exactamente así como imaginaba presentarte a la familia del bebé». Alejandro rió, un sonido sorprendentemente ligero considerando la situación. «Creo que nuestro hijo ya está demostrando que será tan determinado como su madre», respondió besando su frente sudorosa. Carmen, que los acompañaba, se permitió una pequeña sonrisa. Años de secretos y culpa comenzaban a disiparse, como niebla bajo el sol de la mañana. Allá arriba ella lo sabía. Isabel Montero finalmente estaba retomando su lugar, no solo en la empresa, sino principalmente en la vida de sus hijos y nietos. La ambulancia ya los esperaba en la entrada del edificio, sus luces parpadeando contra los vidrios espejados de la fachada. Mientras los paramédicos ayudaban a Elena a entrar en el vehículo, tuvo un último vistazo del edificio de la Fundación Montero, el lugar donde tantos secretos habían sido guardados y donde, finalmente, la verdad había salido a la luz. El IS. Hospital Ángeles estaba en plena actividad aquella mañana cuando la ambulancia llegó con Elena. Las contracciones ahora venían en intervalos regulares de pocos minutos y su respiración jadeante resonaba por los pasillos blancos y asépticos. Alejandro no se apartó de su lado ni un segundo, incluso cuando las enfermeras intentaron gentilmente alejarlo para preparar a Elena para el parto. Había una nueva determinación en sus ojos azules. El hombre frío y distante que ella había conocido meses atrás había dado lugar a alguien completamente diferente. «Respira conmigo», instruía él, recordando
las clases de preparación para el parto que había investigado secretamente en las últimas semanas. ¿Recuerdas nuestra noche en la playa? El sonido de las olas, el ritmo del mar. Elena sonrió entre las contracciones, reconociendo el intento de él de distraerla con recuerdos ahora dulces. ¿Quién diría, jadeó, que aquella noche nos traería hasta aquí? La sala de parto fue preparada rápidamente, y pronto la doctora anunció que era hora. Carmen esperaba en el pasillo, alternando mensajes con Isabel sobre los acontecimientos en la fundación, con llamadas para mantener informada a Sofía. Un poco más, animaba la doctora, su voz calma y profesional. El bebé ya está casi... Un llanto fuerte y saludable llenó la sala, interrumpiendo todas las conversaciones. «Es un niño», anunció la doctora, levantando al pequeño ser que aún estaba conectado a la madre por el cordón umbilical. Alejandro, que hasta entonces mantenía una calma sorprendente, sintió que sus piernas flaqueaban. Allí estaba su hijo, una pequeña vida que él había ayudado a crear, incluso sin saberlo, durante todos esos meses. «Mira», susurró Elena, exhausta pero radiante, cuando colocaron al bebé en su pecho. «Tiene la marca», completó Alejandro, tocando suavemente la pequeña mancha en forma de media luna en la nuca del bebé, idéntica a la que él mismo llevaba, una marca de nacimiento característica de los hombres de la familia Montero. El pasillo. Carmen no pudo contener las lágrimas al transmitir la noticia por teléfono. Del otro lado de la línea, podía escuchar los gritos de alegría de Sofía y la voz emocionada de Isabel. Las horas siguientes pasaron en un borrón de emociones y visitas. Sofía fue la primera en llegar, traída por Isabel, sus ojos muy abiertos, de fascinación al ver a su hermanito por primera vez. «Es tan chiquito», susurró inclinándose cuidadosamente sobre la cuna. «¿Puedo contarle cuentos como tú hacías conmigo, Elena?» «Claro que puedes», respondió Elena, observando con amor la interacción entre los hermanos. «Le encantará escuchar las aventuras de la princesa más valiente que conozco». Isabel se acercó a la cuna, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Bienvenido a la familia, pequeño Mateo», dijo, usando el nombre que Elena y Alejandro habían elegido. Mateo, como el padre de Elena. «¿Cómo están las cosas en la fundación?», preguntó Alejandro, aunque sus ojos no lograban apartarse de su hijo. «Bajo control», respondió Isabel, su tono suavizando la seriedad de la situación. «La doctora Valdés está conduciendo una investigación minuciosa. Rodrigo, bueno, está cooperando. Creo que finalmente entendió que no hay más salida que la verdad». Carmen, que permanecía discretamente en la esquina de la habitación, carraspeó suavemente. «Señora Isabel, quizás sea hora de irnos. La señorita Elena necesita descansar». Pero antes de que pudieran moverse, Sofía hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. «¿Ahora que Mateo nació, Elena seguirá siendo mi niñera?» Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Alejandro se acercó a su hija, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. «En realidad, princesa», comenzó, lanzando una mirada significativa a Elena. «Estaba pensando en pedirle a Elena algo mucho más importante. Incluso toda adolorida y despeinada», bromeó Elena, aunque su corazón estaba acelerado. «Especialmente así», respondió él, tomando su mano. «Porque fue así, real y vulnerable, que cambiaste nuestras vidas, no solo como niñera, sino como la mujer increíble que trajo el amor de vuelta a nuestra familia». Sofía observaba la escena con ojos muy abiertos, mientras Isabel y Carmen intercambiaban sonrisas cómplices. «Entonces», continuó Alejandro, «¿qué te parece hacer esto oficial? ¿Ser una familia de verdad?» Elena miró alrededor, a Sofía, que prácticamente saltaba de ansiedad, a Isabel, que irradiaba una alegría serena, a Carmen, que discretamente se secaba una lágrima, y finalmente a Mateo, que dormía pacíficamente en su cuna. En pocos meses, su vida había cambiado completamente, llevándola por caminos que jamás imaginó recorrer. «Solo si me prometes una cosa», respondió,
apretando la mano de Alejandro. Lo que quieras. Que siempre contaremos cuentos antes de dormir, todas las noches, sin excepción. En una tarde particularmente agradable, mientras Mateo dormía en su cuna en la antigua habitación de Sofía, ahora transformada en un espacio acogedor para los dos hermanos, Isabel encontró a Elena en la biblioteca, organizando algunos libros infantiles. ¿Sabes?, comenzó la matriarca, sentándose en su sillón favorito. Siempre supe que Alejandro encontraría su camino de regreso a la felicidad. Solo no imaginé que sería a través de una joven tan extraordinaria como tú. Elena se sonrojó ligeramente, acomodando un libro en el estante. A veces me pregunto si todo esto es real, confesó. Parece que fue ayer cuando estaba parada bajo la lluvia, frente al portón sin saber qué esperar. La vida tiene esas sorpresas, sonrió Isabel, sus ojos azules, tan parecidos a los de su hijo, brillando con sabiduría. Cuando Rodrigo comenzó a cuestionarme sobre los documentos de la fundación, nunca imaginé que terminaría en aquella clínica. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo que cada momento nos trajo hasta aquí. El nombre de Rodrigo aún traía una sombra de tristeza al rostro de Isabel. Su hijo menor había aceptado un acuerdo con la fiscalía, comprometiéndose a colaborar con las investigaciones a cambio de una pena alternativa. La fundación estaba pasando por una reestructuración completa, con nuevos mecanismos de control y transparencia. ¿Cómo está él?, no preguntó Elena suavemente, sentándose cerca de su suegra. Arrepentido, respondió Isabel después de un momento de reflexión, no solo por los crímenes, sino principalmente por haber permitido que la envidia y la ambición destruyeran nuestros lazos familiares. El proceso de reconciliación será largo, pero... Hizo una pausa, mirando por la ventana. Hay esperanza. Sonido de risas infantiles interrumpió la conversación. Sofía entró corriendo a la biblioteca, seguida por Alejandro, que cargaba a Mateo en brazos. El bebé, ahora con 2 semanas de vida, ya mostraba rasgos marcados de la familia. Además de la característica marca en forma de media luna, tenía los mismos ojos azules penetrantes de los Montero. «Mira lo que hice», exclamó Sofía, mostrando un dibujo colorido. «Es toda nuestra familia. Papá, Elena, yo, Mateo, abuela Isabel, tía Carmen». Carmen, que pasaba por el pasillo cargando una bandeja de té, se detuvo para observar el dibujo. Su postura aún mantenía la dignidad de siempre, pero su semblante se había suavizado considerablemente. Después de años guardando secretos que la corroían por dentro, finalmente encontraba paz en su papel de protectora y confidente de la familia. «Está precioso, querida», elogió Isabel estudiando el dibujo con atención. «¿Pero quién es esa figura aquí en la esquina?». Sofía dudó por un momento. «Es el tío Rodrigo», respondió en voz baja. «Aunque haya hecho cosas malas, sigue siendo de la familia, ¿verdad?». El silencio que siguió fue roto por el suave llanto de Mateo. Alejandro lo meció gentilmente, intercambiando una mirada significativa con Elena. «Sí, princesa», respondió él finalmente. «Familia es familia, incluso cuando cometen errores. Lo importante es aprender de ellos e intentar hacerlo mejor». Elena se acercó, tomando a Mateo de los brazos de Alejandro para amamantarlo. El bebé se calmó instantáneamente al encontrar el pecho materno, sus pequeños dedos agarrando la blusa de su madre con fuerza. «¿Sabes qué más descubrí en los documentos antiguos de la fundación?», comentó Isabel, cambiando sutilmente el tema. «Historias increíbles sobre cómo tu abuelo comenzó todo esto. Tenía un sueño de usar los recursos de la familia para realmente hacer la diferencia en la vida de las personas». Los ojos de 1900 Sofía brillaron con interés. «Cuéntanos, abuela, por favor». Carmen colocó la bandeja de té sobre una mesa cercana y se preparó para salir discretamente, pero Isabel la detuvo con un gesto. «Quédate, Carmen. Tú también eres parte de esta historia». Mientras Isabel comenzaba su narración, Alejandro se sentó al lado de Elena, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. El sol de la tarde entraba por las altas ventanas de la biblioteca, creando un ambiente casi mágico, como si el propio tiempo hubiera decidido hacer una pausa para apreciar aquel momento de reconexión familiar.
Había una vez, comenzó Isabel, su voz envolvente capturando la atención de todos. Un joven idealista que creía que el verdadero valor de una fortuna no estaba en cuánto dinero se tenía en el banco, sino en cuántas vidas se podían transformar. 3 meses pasaron desde el nacimiento de Mateo y la primavera llegó a Ciudad de México, trayendo consigo aires de renovación. La mansión Montero, antes un símbolo de poder y aislamiento, se había transformado en un verdadero hogar, donde risas de niños resonaban por los pasillos y el aroma de pasteles caseros, una especialidad recién descubierta de Carmen, perfumaba el ambiente. Aquella mañana en particular, la casa estaba especialmente agitada. Era el día en que Elena finalmente regresaría a la Facultad de Derecho, no ya como alumna, sino como coordinadora de un nuevo proyecto social de la Fundación Montero, un programa de becas para jóvenes en situación de vulnerabilidad. ¿Estás segura de que no es muy pronto?, preguntó Alejandro por tercera vez, observándola amamantar a Mateo por última vez antes de salir. Mateo aún es tan pequeño. Elena sonrió, acomodando al bebé en sus brazos. Estará bien, respondió con suavidad. Tu madre y Carmen son perfectamente capaces de cuidarlo por algunas horas. Además, hizo una pausa significativa. Algunas historias necesitan ser reescritas. Alejandro entendió inmediatamente la referencia. La nueva fase de la Fundación Montero, centrada en educación y desarrollo social, era una forma de honrar el legado original de la familia mientras corregía las desviaciones del pasado. Y Elena, con su propia historia de superación, era la persona perfecta para liderar esta transformación. «Papá», la voz de Sofía interrumpió sus pensamientos. Entró en la habitación cargando su mochila escolar. «¿Puedo ir a visitar a Elena en la facultad después de clases? Quiero ver dónde vas a trabajar». «Claro que puedes, princesa», respondió Elena, pasando a Mateo a los brazos de Alejandro. «De hecho, tengo una sorpresa para ti allá». Los ojos de la niña brillaron de expectación. En los últimos meses había florecido de una forma extraordinaria, como si la presencia de amor y estabilidad en su vida hubiera liberado todo su potencial. Isabel apareció en la puerta, vestida elegantemente como siempre. «El coche está listo», anunció. «Y no te preocupes, Alejandro. Mateo tendrá suficientes historias para 3 bebés». Carmen surgió justo detrás, cargando una bolsa térmica. «Preparé algunos refrigerios», dijo, su antigua formalidad ahora mezclada con un cariño genuino. «E instalé un pequeño refrigerador en tu oficina para almacenar la leche materna». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era increíble cómo aquellas personas que inicialmente parecían tan distantes e intimidantes se habían convertido en su familia de corazón. «Ah, antes de que se me olvide», añadió Isabel, sacando un sobre de su bolso. Llegó una carta de Rodrigo. El ambiente se tensó momentáneamente. Rodrigo, cumpliendo su pena alternativa, estaba involucrado en un programa de rehabilitación que incluía trabajo voluntario en proyectos sociales. «Pregunta si puede conocer a Mateo», continuó Isabel suavemente. «Cuando estemos listos, por supuesto». Alejandro y Elena intercambiaron una mirada. A lo largo de los últimos meses habían discutido mucho sobre perdón y nuevos comienzos. «Quizás», respondió Alejandro finalmente, «en el momento adecuado. Después de todo, como alguien muy sabia me dijo una vez, familia es familia». Sofía sonrió tomando la mano de Elena. «Y ahora nuestra familia está completa, ¿verdad?» «Más que completa», respondió Elena, besando la frente de la niña. «Está perfecta exactamente como es». En el camino hacia la facultad, Elena observó la ciudad despertar a través de la ventana del coche. Ciudad de México, con su ritmo frenético y sus contrastes, parecía diferente ahora. Ya no un lugar de sueños interrumpidos, sino de posibilidades infinitas. «¿Sabes?», dijo Isabel, que había insistido en acompañarla en este primer día. «Cuando llegaste aquella mañana lluviosa, trayendo solo una maleta y muchos secretos, el universo estaba conspirando a nuestro favor». Elena sonrió recordando aquel día que parecía haber ocurrido en otra vida.
A veces los mayores regalos vienen disfrazados de desafíos, respondió, tocando instintivamente el dije que Alejandro le había dado, una pequeña media luna de oro, símbolo de la marca que unía a su nueva familia. El coche se detuvo frente a la Facultad de Derecho. A través de los portones, Elena podía ver estudiantes llegando, cargando sueños y ambiciones similares a los que ella misma tenía algunos años atrás. Ahora, estaba de vuelta no solo para realizar su propio sueño, sino para ayudar a otros a realizar los suyos. ¿Lista?, preguntó Isabel apretando su mano cariñosamente. Elena respiró profundo, sintiendo el peso del momento. En su oficina en la facultad, una nueva placa la esperaba. Elena Mendoza de Montero, coordinadora del programa de inclusión social. Era más que un título, era la prueba de que a veces el destino elige caminos inesperados para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. «Lista», respondió abriendo la puerta del coche. Al fin y al cabo, toda gran historia comienza con un primer paso. El auditorio de la Fundación Montero estaba lleno aquella mañana de sábado. 6 meses habían pasado desde los grandes cambios en la institución y era el momento de presentar oficialmente el nuevo programa de becas. Elena, elegante en su traje sastre azul, ajustaba el micrófono mientras observaba a las familias que llenaban las sillas. Padres esperanzados, jóvenes con ojos brillantes de expectativa, todos allí por una oportunidad de transformación. En Nini, la primera fila, Alejandro sostenía a Mateo, ahora con 9 meses, que jugaba alegremente con la corbata de su padre. A su lado, Sofía susurraba algo al oído de Isabel, que sonreía con ese brillo especial de abuela orgullosa. Carmen, impecable como siempre, supervisaba los últimos detalles del coffee break que sería servido después de la ceremonia. «Buenos días a todos», comenzó Elena, su voz firme llenando el ambiente. «Hace exactamente un año, yo estaba del otro lado, siendo entrevistada para un puesto de niñera en esta misma institución. Hoy estoy aquí para hablar sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos». Mientras discursaba, una figura discreta entró por la parte trasera del auditorio, tratando de no llamar la atención. Rodrigo Montero, más delgado y con el cabello ligeramente canoso, eligió un lugar en la última fila. Su rostro llevaba las marcas del arrepentimiento y la humildad aprendida en los últimos meses. Isabel fue la primera en notarlo. Con un leve apretón en el brazo de Alejandro, indicó la presencia de su hijo menor. Alejandro se tensó por un momento, pero pronto se relajó al ver la expresión genuinamente emocionada de su hermano, mientras éste observaba a Elena hablar sobre transformación y redención. El programa Nuevos Horizontes no es solo sobre educación, continuaba Elena, su voz cargada de emoción. Se trata de creer que todos merecen una oportunidad de recomenzar, de reescribir su historia. Y eso incluye no solo a nuestros becarios, sino también a aquellos que perdieron su camino y están dispuestos a encontrarlo nuevamente. Sus ojos se encontraron con los de Rodrigo por un breve momento. No había acusación en su mirada, solo comprensión. El ex ejecutivo bajó la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su rostro. Mateo eligió ese momento para soltar una de sus carcajadas, contagiosas, haciendo que varios rostros se giraran en su dirección. La marca de nacimiento en su nuca, idéntica a la de su padre y su tío, brillaba bajo la luz del auditorio, un recordatorio silencioso de los lazos que unían a aquella familia, incluso en los momentos más difíciles. Sofía, que había preparado una sorpresa especial para el evento, se levantó y caminó hasta el escenario. Con la desenvoltura de quien ha crecido mucho más allá de sus años, tomó el micrófono de manos de Elena. Cuando era más pequeña, comenzó, su voz dulce resonando por el auditorio. Pensaba que las historias de princesas siempre terminaban de la misma manera, pero aprendí que las mejores historias son aquellas que nos sorprenden, que nos enseñan que familia no es solo quien nace con nosotros, sino quien elige quedarse a nuestro lado. Carmen discretamente se secó una lágrima, recordando todas las veces que había presenciado silenciosamente el sufrimiento de aquella familia,
cargando el peso de secretos que ahora, finalmente, podían ser dejados atrás. Isabel se levantó de su asiento y, para sorpresa de todos, caminó hasta el fondo del auditorio. Sin decir una palabra, se sentó al lado de Rodrigo. Su hijo menor, el niño que se había perdido en el camino entre ambición y amor, se permitió ser abrazado por su madre por primera vez en años. En el escenario, Elena continuaba presentando los detalles del programa, pero sus ojos constantemente buscaban a su familia. Alejandro, que ahora sonreía más de lo que fruncía el ceño, Mateo, que representaba todo el amor que ella nunca imaginó encontrar, Sofía, que le había enseñado que a veces necesitamos las historias correctas para curar nuestros corazones. Y, para finalizar, dijo, su voz entrecortada por la emoción, me gustaría presentar a nuestra primera generación de becarios. 20 jóvenes que, como yo un día, solo necesitaban una oportunidad para brillar. Uno a uno, los seleccionados subieron al escenario, cada uno cargando su propia historia de superación. Entre ellos, había una joven embarazada, sus ojos brillando con la misma determinación que Elena tenía cuando llegó a la mansión Montero aquella mañana lluviosa. El círculo se cerraba. Una nueva generación de sueños comenzaba a formarse, nutrida por el amor que había transformado a una familia tradicional en un ejemplo de nuevo comienzo y redención. Después de la ceremonia, la familia se reunió en el antiguo despacho de Alejandro, ahora transformado en un espacio más acogedor, con fotografías en las paredes y dibujos de Sofía orgullosamente enmarcados. El sol de la tarde entraba por las ventanas, creando un ambiente dorado que parecía bendecir aquel momento especial. ¿Me darías el honor?, preguntó Rodrigo tímidamente, extendiendo los brazos en dirección a Mateo, que observaba a su tío con curiosidad desde el regazo de Alejandro. Hubo un momento de vacilación, cargado con el peso de recuerdos dolorosos y confianza traicionada. Pero entonces Alejandro miró a Elena, que asintió suavemente, y entregó a su hijo a los brazos de su hermano. Mateo inmediatamente agarró la corbata de Rodrigo, como hacía con todos los adultos, arrancando sonrisas de los presentes. La marca de nacimiento en su nuca, expuesta cuando se inclinó para explorar el nuevo regazo, parecía brillar como un sello de pertenencia. «Tiene los ojos de mamá», murmuró Rodrigo, su voz entrecortada, «los mismos que Alejandro y yo heredamos». Isabel se acercó, colocando una mano en el hombro de cada hijo. «Y el mismo corazón terco», añadió con una sonrisa, «solo que ahora ese corazón está en el lugar correcto». Sofía, que había pasado los últimos minutos rebuscando en una caja antigua, soltó una exclamación de sorpresa. «¡Mira lo que encontré!», dijo, levantando una fotografía amarillenta. Era una imagen de Alejandro y Rodrigo de niños, abrazados y sonrientes con Isabel al fondo. «Recuerdo ese día», dijo Carmen, que servía café para todos. «Fue en el cumpleaños número 7 del señor Rodrigo. Ustedes habían construido una casa en el árbol juntos. Y tú nos ayudaste a esconder las herramientas de papá», completó Alejandro, una sonrisa nostálgica en sus labios. «Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, Carmen? Tú siempre cuidando de todos nosotros». El ama de llaves se sonrojó ligeramente, su semblante austero suavizándose con el recuerdo. «Familia es familia», respondió simplemente, repitiendo las palabras que se habían convertido en un mantra para todos ellos. Elena observaba la escena con el corazón rebosante. Si alguien le hubiera dicho, un año atrás, que aquella mansión fría se transformaría en un hogar tan lleno de amor y perdón, probablemente no lo habría creído. «¿Sabes?», dijo, tomando a Mateo del regazo de Rodrigo cuando el bebé comenzó a inquietarse. «A veces pienso que no fue coincidencia que llegara aquí aquella mañana lluviosa. Algunas historias están escritas mucho antes de comenzar». «Como en los cuentos que me contabas», preguntó Sofía sentándose en el regazo de su abuela, «aquellos donde el final feliz viene después de muchas aventuras». «Exactamente así, princesa», respondió Alejandro, acercándose a Elena y pasando un brazo por su cintura. «Pero lo mejor de las historias reales es que nunca terminan realmente, solo comienzan nuevos capítulos». Rodrigo se levantó,
caminando hasta la ventana. Afuera, los jardines de la mansión florecían con colores que antes parecían imposibles. En aquel lugar, yo quería pedir disculpas, dijo, su voz baja pero firme. No solo por lo que hice, sino por lo que casi destruí. Ustedes son más que mi familia, son mi segunda oportunidad. Isabel fue hasta su hijo, sosteniendo su rostro entre sus manos, como hacía cuando él era pequeño. Y tú eres nuestro hijo, hermano y tío. Nada cambiará eso. Mateo eligió ese momento para comenzar su secuencia de gritos alegres, su forma particular de participar en las conversaciones familiares. Todos rieron, y por un momento, el pasado doloroso pareció disolverse completamente en el aire. «Creo que es hora», dijo Elena suavemente, sacando un sobre de su carpeta. «¿Alejandro?» Él asintió tomando el sobre y entregándoselo a Rodrigo. «Es una propuesta», explicó, «para que trabajes en el programa Nuevos Horizontes, no en cargos ejecutivos, sino directamente con los jóvenes. Tu experiencia, bueno, puede ayudar a otros a no cometer los mismos errores». Rodrigo abrió el sobre con manos temblorosas, sus ojos recorriendo el documento rápidamente. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sugirió Sofía, sorprendiendo a todos con su sabiduría infantil. «Así podrás ayudarme a contar historias a los niños del programa. Historias sobre nuevos comienzos». Carmen comenzó a recoger las tazas de café, pero Isabel la detuvo gentilmente. «Siéntate con nosotros, Carmen. Tú más que nadie mereces formar parte de este momento». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Ciudad de México con tonos de rosa y dorado. En la mansión Montero, una familia celebraba no solo la reconciliación, sino el descubrimiento de que el amor verdadero tiene el poder de curar incluso las heridas más profundas. Mateo se durmió en los brazos de Elena, su respiración suave, marcando el ritmo de aquella tarde especial. Alejandro miró a su hijo, su esposa, su hija, su madre, su hermano y la fiel Carmen, sintiendo una gratitud profunda por cada evento, incluso los dolorosos, que los había traído hasta allí. ¿Y vivieron felices para siempre?, se susurró Sofía somnolienta en el regazo de su abuela. «No, mi amor», respondió Elena sonriendo, «vivieron auténticos para siempre, y eso es mucho mejor que cualquier cuento de hadas». El tiempo tiene una manera peculiar de curar heridas y fortalecer lazos. 2 años pasaron desde la transformación de la Fundación Montero y la mansión que antes parecía una fortaleza impenetrable, ahora rebosaba de vida y alegría. Mateo, ya con sus 2 años y medio, corría por los pasillos con la energía típica de su edad, siempre seguido de cerca por Sofía, que a los 8 años se había convertido en la hermana más dedicada que alguien podría desear. En una tarde de domingo, la familia se reunió en el jardín para una celebración especial. Era el cumpleaños de Isabel y por primera vez en 1900, muchos años todos estaban presentes, no por obligación, sino por amor genuino. «Abuela, cuenta otra vez la historia del día que Elena llegó», pidió Mateo, su voz infantil mezclándose con el sonido de los pájaros que ahora hacían sus nidos en los árboles del jardín. Isabel sonrió acomodando al nieto en su regazo. «Ah, esa es una de mis historias favoritas», respondió, intercambiando una mirada cómplice con Elena, que servía pastel a los invitados. Era una mañana lluviosa, y Elena estaba toda mojada, interrumpió Sofía, que nunca se cansaba de escuchar esa historia. «Como una princesa perdida». «Más bien como una guerrera determinada», corrigió Alejandro, abrazando a Elena por detrás y besando suavemente su cuello. Había cambiado tanto en los últimos años, su semblante antes siempre serio, ahora se iluminaba fácilmente con sonrisas. Carmen, que supervisaba la fiesta con su eficiencia habitual, pero ahora templada con cariño evidente, se acercó con una bandeja de limonada. «Recuerdo pensar que no duraría ni una semana», confesó el ama de llaves con una sonrisa. «Nunca estuve tan feliz de equivocarme». Rodrigo, que jugaba con Mateo en el césped, levantó los ojos al oír la conversación. Su trabajo en el programa Nuevos Horizontes le había dado un propósito que el dinero y el poder nunca pudieron.
Con cada joven al que ayudaba a encontrar su camino, una pequeña parte de su propia redención se completaba. ¿Saben qué es lo que más me impresiona?, comentó observando a su sobrino correr en círculos. Cómo Mateo tiene exactamente la misma sonrisa que mamá, y la misma terquedad de papá, y la misma bondad de Elena, añadió Sofía, que había desarrollado una sabiduría más allá de sus años, y un poquito de la valentía de todos. Elena se sentó en una de las sillas del jardín, su mano inconscientemente acariciando el pequeño vientre que comenzaba a formarse, un secreto que ella y Alejandro pretendían revelar esa misma tarde. Es increíble cómo la vida da vueltas, reflexionó Isabel, sus ojos recorriendo los rostros amados de su familia. A veces necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino, como en aquella historia de la princesa que descubrió que su reino verdadero era muy diferente de lo que imaginaba, preguntó Mateo, siempre fascinado por las historias que su hermana y su madre contaban. Exactamente así, mi amor, respondió Elena, intercambiando una mirada significativa con Alejandro. A veces el destino tiene planes mucho mejores que aquellos que imaginamos para nosotros mismos. Carmen comenzó a distribuir pequeños paquetes de regalo, una tradición que Isabel había iniciado de dar presentes en su propio cumpleaños para celebrar las bendiciones en su vida. Para Sofía, anunció el ama de llaves, entregando un paquete azul, porque nos enseñaste que el amor puede trascender cualquier barrera. La niña abrió el paquete, revelando un diario bellamente encuadernado. Para que escribas tus propias historias, explicó Isabel, porque tus historias merecen ser contadas. Para Mateo, continuó Carmen, entregando un paquete rojo, porque nos recuerdas todos los días que la alegría es el mayor regalo que podemos dar. El niño rasgó el papel con entusiasmo, encontrando un conjunto de bloques de construcción. «Mira, papá, igualito a tu oficina». Alejandro rió, reconociendo la miniatura de la Fundación Montero entre las piezas, para que construyas tus propios sueños, hijo. Los regalos continuaron siendo distribuidos, cada uno cargando un significado especial, un mensaje de amor y gratitud. Cuando llegó el turno de Elena, Isabel se levantó, tomando un pequeño sobre, dorado. «Para Elena», dijo la matriarca, su voz entrecortada por la emoción, «porque no solo salvaste a nuestra familia, sino que nos enseñaste que familia es mucho más que sangre. Es elección, es amor, es perdón». Elena abrió el sobre con manos temblorosas, encontrando una antigua llave dorada. «Es la llave de la casa de playa», explicó Isabel con una sonrisa. «Donde todo comenzó. Pensé que sería el lugar perfecto para que le contaran la noticia a todos». Los ojos de Elena se agrandaron. «¿Cómo tú?» «Una abuela siempre sabe», respondió Isabel con un guiño. «Además, tienes el mismo brillo en los ojos que tenías cuando esperabas a Mateo». La noticia del embarazo fue recibida con gritos de alegría de Sofía, abrazos emocionados de todos y lágrimas discretas de Carmen, que ya comenzaba a planear mentalmente las adaptaciones necesarias en la habitación de los niños. Mientras, el sol se ponía en el horizonte de Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. La familia Montero celebraba no solo un cumpleaños, sino el viaje extraordinario que los había traído hasta allí. Un viaje que comenzó con una joven embarazada bajo la lluvia y se transformó en una historia de amor, perdón y redención. La casa de playa, testigo silencioso del inicio de esta historia, ahora servía de escenario para su más nuevo capítulo. Era un viernes por la tarde, y la familia se había reunido para un fin de semana especial. El sonido de las olas proporcionaba una banda sonora perfecta para el momento, mezclándose con las risas de los niños que jugaban en la arena. Elena, ahora con 6 meses de embarazo, observaba la escena desde la terraza. Mateo y Sofía construían castillos de arena bajo la supervisión atenta de Carmen, que había insistido en acompañarlos. Alguien tiene que asegurarse de que esos niños no traigan media playa dentro de la casa, había justificado, aunque
Todos sabían que era puro amor. Alejandro se acercó por detrás envolviéndola en sus brazos. ¿En qué piensas?, preguntó, su voz suave como la brisa marina. En cómo la vida es sorprendente, respondió Elena recostándose en él. Hace 3 años estaba perdida, asustada, sin saber que este lugar cambiaría mi vida para siempre. Isabel, que leía un libro en la hamaca cercana, sonrió al escuchar la conversación. No fue este lugar lo que cambió tu vida, querida, dijo, marcando la página con cuidado. Fue tu corazón valiente el que cambió las nuestras. Rodrigo, que regresaba de un paseo por la playa, se unió a ellos en la terraza. Su rostro, antes marcado por la amargura, ahora exhibía la serenidad de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. El programa Nuevos Horizontes se había expandido bajo su coordinación, ayudando a cientos de jóvenes a transformar sus vidas. ¿Saben lo que uno de mis alumnos me dijo hoy?, comentó, sentándose en los escalones de la terraza. Que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. La sabiduría no tiene edad, respondió Isabel observando a sus nietos jugar, así como el amor no tiene límites. Sofía, que había dejado a Mateo bajo el cuidado de Carmen, subió corriendo los escalones de la terraza. «Mamá», llamó. La palabra que antes parecía imposible, ahora fluía naturalmente de sus labios. ¿Prometes contarle al bebé todas nuestras historias, desde el principio? Elena atrajo a la niña hacia un abrazo, sintiendo al bebé moverse en su vientre, como si respondiera a la voz de su hermana. Claro que sí, mi amor. Cada historia, cada momento, cada lección que aprendimos juntos. Y no te olvides de contarle sobre la marca de la luna, añadió Mateo, que había escapado de la vigilancia de Carmen y ahora se unía a la familia en la terraza, su cabello lleno de arena. Todos rieron. La marca de nacimiento en forma de media luna, que tanto Mateo como el bebé que venía en camino llevaban, se había convertido en un símbolo especial para la familia, un recordatorio visible de los lazos que los unían. «Creo que es hora», dijo Alejandro suavemente, sacando un sobre del bolsillo de su camisa, «de hacer oficial lo que nuestros corazones ya saben desde hace mucho tiempo». Sofía tomó el sobre con cuidado, abriéndolo bajo las miradas atentas de todos. Dentro había documentos de adopción, Alejandro y Elena pidiendo oficialmente adoptar a la niña que ya era, en todos los sentidos que importaban su hija. Incluso con el bebé en camino. Chai, preguntó Sofía, sus ojos brillando de emoción. Especialmente con el bebé en camino, respondió Elena, secándose una lágrima. Porque familia no es sobre quién llegó primero o después, es sobre amor, solo amor. Carmen, que observaba la escena discretamente, no pudo contener un sollozo emocionado. Isabel la abrazó, acercándola más al grupo. Tú también eres parte de esta familia, Carmen. Siempre lo fuiste. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo, con colores que parecían celebrar aquel momento. Las olas continuaban su danza eterna con la playa, presenciando un capítulo más de esta historia que comenzó con una joven embarazada en una mañana lluviosa y se transformó en una saga de amor, perdón y redención. Y así, dijo Sofía, su voz asumiendo el tono de contadora de cuentos que había aprendido con Elena, nuestra familia descubrió que el verdadero tesoro no estaba en las bóvedas de un banco o en los pasillos de una empresa. Estaba en las sonrisas compartidas, en las historias contadas antes de dormir, en los abrazos que curan todas las heridas. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó Mateo, acurrucándose en el regazo de su abuela. No, mi amor, respondió Isabel acariciando el cabello de su nieto. Vivieron auténticos para siempre, amando, errando, perdonando, recomenzando, porque así es como se escriben las mejores historias, con el corazón. El bebé en el vientre de Elena se movió una vez más, como si quisiera participar en aquel momento. Pronto, una vida más se uniría a aquella familia que había aprendido de la manera más hermosa que los lazos más fuertes no son los que nacen de la sangre, sino los que se construyen con amor, día tras día. Y así,
bajo el cielo estrellado de una noche de verano, la familia Montero celebraba no un final, sino un eterno recomienzo. Porque las mejores historias son aquellas que nunca realmente terminan, solo ganan nuevos capítulos, nuevos personajes, nuevos sueños por realizar.